El tema de hoy es el bautismo. Eh, Así que, bueno, vamos a estar hablando sobre el bautismo eh, y lo que podemos decir que el bautismo es un testimonio público de algo que ha pasado en el interior de la persona. O sea, yo expreso mi fe en la obediencia del bautismo, ¿no? Y es un testimonio para todos los presentes, todos los que están ahí viendo este bautismo. Yo estoy dando un testimonio vivo que le pertenezco a Cristo, ¿no? Y hay varias cosas que suceden en lo que es el bautismo. En primer lugar, tenemos que decir que es algo que el Señor Jesucristo eh, hizo como ejemplo, ¿no? Ustedes saben que Juan el Bautista, él comenzó a bautizar para el arrepentimiento y perdón de pecados, y bueno, ve que Jesucristo está viniendo hacia él para bautizarse, y Juan le dice, bueno, tú tienes que bautizarme a mí, ¿no? Sabiendo que Jesucristo era el Mesías y que en él no había pecado. Entonces le dice, tú tienes que bautizarme a mí, no yo a ti. Pero Jesucristo le responde, deja que las cosas se hagan así porque tenemos que cumplir con toda justicia. Entonces Jesucristo le estaba diciendo, esto es la voluntad del Padre, que se hagan las cosas así. Entonces, como ejemplo, él dejó el bautizarse también, ¿no? Y después, bueno, vamos a ver en algunos versículos cuando él empieza su ministerio, cuando Jesucristo empieza su ministerio, él también dice, bueno, al que cree y se bautice, ¿no? Eh, el que cree en el Evangelio y se bautice, ¿no? Entrará en el reino de Dios, serán perdonados sus pecados, ¿no? Entonces, es algo que viene de Dios, lo que es el bautismo. Entonces, y el bautismo, nosotros, ¿por qué no bautizamos a niños, si no solamente lo presentamos? Es porque uno tiene que tomar la decisión personal de una persona que ha tomado a Cristo, que ha recibido a Jesucristo como el Señor de su vida y cambia su vida, entonces tiene que tomar la decisión personal de bautizarse y hacer pública su fe y de su pertenencia a Jesucristo, ¿no? Y como en todo nacimiento, se nace del agua. Cuando si ponemos a ver en el vientre de una madre, el niño se va desarrollando dentro de agua, está dentro de la matriz, dentro, ¿no? En el útero y está en agua. Él se va desarrollando en agua, su alimentación es a través del cordón umbilical, ¿no? Pero está el niño dentro de agua, o sea, tiene vida ahí. El niño se va desarrollando estando inmerso en agua, en el vientre de la madre, tiene una vida ahí porque se va desarrollando, va creciendo, se van desarrollando todos sus órganos dentro de la barriga. Y al momento del parto, se rompe la fuente de agua, por eso es que las madres experimentan ese rompimiento de la fuente de agua y el niño nace a una nueva vida, ¿no? Entonces, cuando toma el primer respiro, ahí es donde, bueno, llora y lo tienen ahí, después le cortan el cordón umbilical, ¿no? Pero él nació, o sea, ya era un ser vivo dentro del vientre, pero esa vida estaba en agua. Entonces él sale del agua y viene a nacer en esta vida natural. Eh, Algo similar es con el bautismo. El bautismo tiene varios significados o varias connotaciones. Una de ellas es el nacer de agua, ¿no? Este,
como vamos también a ver en las Escrituras. Entonces, la palabra de Dios, vamos a empezar ahí en Marcos capítulo 16, el Evangelio de Marcos capítulo 16. Desde el 14 al 16 vamos a leer. Dice ahí la palabra de Dios. Después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, ¿no? Entonces ahí vemos que Jesús da este encargo a los discípulos, ¿no? Les da el encargo de que vayan y prediquen el evangelio de las buenas noticias, que Jesucristo ha pagado por nuestros pecados, ¿no? Que Jesucristo nos ha unido a Dios, que ha quitado la naturaleza de pecado, que prediquen el evangelio y que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No? Ese es un mandato que hizo el Señor a los discípulos y ellos comenzaron a extender el Evangelio por toda la tierra. En Mateo 28 también vemos este pasaje. eh, del 16 al 20, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estos versículos eh, son muy importantes porque ahí está hablando que el Señor se les presenta a ellos, ¿no? Y Jesús les habla y le dice, miren, toda autoridad me ha sido dada. Yo tengo toda la autoridad sobre todas las cosas. Así que vayan, ¿no? Y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que les he enseñado. Entonces, el Señor apartó a estos 12, les dio autoridad para ir a predicar el Evangelio y bautizar. O sea, el bautismo es parte del Evangelio. El bautismo viene a ser una parte importante del Evangelio, ya que cuando Jesús predicó, cuando los apóstoles predicaron, lo que decían ellos es, el reino de Dios se ha acercado, creed y bautícese cada uno en el nombre de Jesús, ¿no? Así que vemos que esta es una enseñanza del Señor y una ordenanza, y por eso es que nosotros bautizamos cuando alguien ha recibido la palabra, ha hecho a Jesucristo el Señor de su vida y toma el paso del bautismo, entonces nosotros bautizamos porque es una decisión personal de entregar su vida a Cristo, de dar testimonio al mundo, ¿no? Que le pertenece a Cristo. Aquí dice la palabra de Dios en el versículo 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces hay una promesa del Señor de estar con nosotros hasta el fin del mundo cuando nosotros seguimos, guardamos su palabra, enseñamos a otros también. Entonces ahí el Señor promete revelarse, ¿no? A cada persona. Eh, por ejemplo, los apóstoles cuando están predicando, predican también en lo que tiene que ver con el bautismo.
Vamos a leer en Hechos capítulo 8, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Capítulo 8, eh, vamos a leer, a ver, del verso 26 en adelante, ¿no? Vamos a leer del verso 26, vamos a leer un poco largo aquí, porque esta historia es muy interesante. Dice el verso 26 del capítulo 8 de Hechos, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que les trasquilan. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Mm? Eh, Ahí vemos pues que había una persona, este eunuco, ¿no? Que era un principal de Samaria, ¿no? Y dice que él venía leyendo a Isaías, pero el Espíritu Santo le había dicho a Felipe que se acerque al carro, ¿no? Que se vaya a este lugar y que se acerque al carro. Entonces, este hombre lo invita a subir y le pide que le explique lo que estaba leyendo. Entonces, dice que la palabra que hemos leído, dice ahí, que desde esta palabra Felipe comenzó a explicarle sobre el Evangelio de Jesucristo. Y que cuando llegaron había agua, dice que esta persona, este eunuco, le dice, ahí hay agua, ¿qué impide que me bautice? Y él dice, no, si crees en Jesucristo te puedes bautizar, ¿no? Entonces, nosotros vemos aquí, si ciertamente no dice lo que hablaron, solamente dice que le habló del Evangelio de Cristo, pero le habló del bautismo también, porque si no, no lo hubiera pedido y dicho, acá hay agua, que impide que me bautice si es que no lo hubiera hablado Felipe del bautismo. Así que la fe en Cristo con el bautismo están relacionados. Es un paso de fe que uno hace y es parte del Evangelio del Señor. Y ese bautismo tiene que ser una decisión propia, entendiendo que el bautismo es un mandato de Dios. Dios lo hizo así, lo dispuso así, ¿no? Para que podamos de esa manera también entrar en el reino de Dios, ¿no? Eh, Uno de pronto puede pensar, bueno, pero yo ya me bauticé de niño, ¿no? Si viene de la religión católica, por ejemplo, pero el asunto es que tú de niño no puedes decidir,
porque si nosotros hubiéramos nacido en una familia musulmán, hubiéramos sido musulmanes. Y, es una, o sea, seguimos una tradición, una religión de nuestros padres. Pero aquí lo que la palabra habla es de creer en el Evangelio y de tomar la decisión de bautizarse. O sea, y un niño no puede tomar una decisión, ¿no? Ahora, por eso es que nosotros, como dije al principio, nosotros presentamos a los niños para que sean guiados por Dios, para que Dios los proteja y que los padres puedan enseñarle lo que es la fe. Y cuando ellos tienen una edad donde entienden lo que es el Evangelio, ahí pues toman la decisión de bautizarse y hacer pública su fe delante de la congregación, ¿no? Y ese es el motivo por el cual nosotros no bautizamos a los niños. Pero hay otra cosa también con lo que tiene que ver con el bautismo. La palabra habla de que hubo personas que escucharon el Evangelio y después tomaron la decisión de bautizarse. Ahora, otra cosa eh, es que el bautismo nos introduce en el cuerpo de Cristo, nos introduce a la iglesia, que es la iglesia, no solamente la iglesia local, como que somos, por ejemplo, Ictus. No, el bautismo nos introduce en el cuerpo de Cristo y en su iglesia universal, que todos los que han sido bautizados en Cristo, los que han creído y han sido bautizados en Cristo, pertenecemos al cuerpo de Cristo, ¿no? En Primera de Corintios, vamos a leer ahí, Primera de Corintios, capítulo 12, del verso 12 y 13, dice así, Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, ¿no? Entonces, ahí vemos como el cuerpo tiene, nuestro cuerpo, si vemos nuestro cuerpo, tiene muchos miembros, ¿no? Y cada miembro tiene su función, ¿no? Se va desarrollando y va haciendo su propia función, pero el cuerpo es uno. Y aquí dice que por el Espíritu hemos sido bautizados, hemos sido sumergidos, porque eso es lo que significa bautismo. Bautismo, la palabra bautismo significa sumergir, significa poner debajo de, ¿no? Entonces, el bautismo siempre se hace por inmersión. Hay que, en sueco la palabra es döpa, ¿no? Que es meter dentro, ¿no? Entonces, hemos sido bautizados por un espíritu, ¿no? Y hemos sido sumergidos en el cuerpo de Cristo. En todas las iglesias que hablan sobre el Evangelio de Cristo, del arrepentimiento y de la salvación en Cristo y han sido bautizados, pertenecemos al mismo Espíritu. El mismo Espíritu está en cada uno de nosotros y eso es lo que nos hace la diferencia de una religión con la iglesia y el cuerpo de Cristo. Entonces, según lo que vamos viendo, el bautismo es una ordenanza, es un mandato del Señor, es parte del Evangelio de Jesucristo y que nos introduce, ¿no? A través del bautismo, el Espíritu Santo nos introduce en el cuerpo de Cristo. Y eh, ahí nosotros podemos ver de que al sumergirnos en el agua, también nos identificamos con Cristo. ¿De qué manera? Nos identificamos con su muerte, nos identificamos con su sepultura y nos identificamos con su resurrección. Entonces, eh,
obviamente que para ser uno bautizado primero tiene que haber venido un arrepentimiento en su corazón y volverse a Dios, ¿no? Entonces, de ahí toma la decisión de bautizarse después de lo que ha pasado en su corazón, ¿no? Así que, por ejemplo, vamos a leer aquí, mmm, vamos a tomar un versículo más. Primera de Pedro, vamos a leer. Primera de Pedro, capítulo 3. Dice ahí, verso 18, desde el verso 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto, ahora, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, ¿Mm? Quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Mm? Así que bueno, aquí la palabra nos está hablando que el bautismo, ¿no? Pone un ejemplo ahí, como en los tiempos de Noé, que fueron salvados, 8 personas fueron salvados por agua. O sea, vino el diluvio, pero ellos atravesaron, ¿no? Por el agua hasta que vino lo seco, hasta que se secó la tierra y ellos pudieron salir. Entonces fueron salvadas a través del agua también, y que hace una relación con Cristo que padeció una vez, ¿no? Fue muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, o sea, dejó su carne en la sepultura, pero vivió en el espíritu. Y es por eso que él se presentó a muchos discípulos ya resucitado. Entonces, su cuerpo con el cual resucitó es un cuerpo glorificado que ya no muere, ¿no? Y muchos lo vieron vivo después de haber sido crucificado. Y es lo mismo que nosotros, cuando nos bautizamos, nos identificamos por eso con su muerte, con su sepultura y su resurrección a una nueva vida. Si bien es cierto, nosotros ahora tenemos todavía este cuerpo que se va desgastando y en un momento va a dejar de existir, pero nuestro espíritu está vivo, nuestra alma va a seguir estando viva por la resurrección de Jesucristo. Hemos recibido el Espíritu de Dios y es el Espíritu de Dios es el que nos va a mantener vivos después que dejemos este cuerpo, ¿no? Y vamos a vivir eternamente. Entonces, a través del bautismo, nosotros nos identificamos con la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Mm? Eh, por ejemplo, vamos a leer en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Vamos a leer del verso 1 al 5 primero. ¿Mm? Dice,
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ahí nos podemos saltar al verso 11. Así el verso 11, ¿no? De ahí de Romanos 6. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, ahí está explicando y dice, bueno, ¿no sabéis que nosotros a través del bautismo hemos sido muertos juntamente con Cristo? ¿No? O sea, hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Quiere decir que hemos muerto a nuestra vida carnal, quiere decir a nuestra vida natural. Hemos muerto para el mundo y nos hemos identificado con la muerte de Cristo y su sepultura. Y después de la sepultura, Él resucita con una nueva vida, ¿no? Y nosotros estamos resucitando con una nueva vida. El Espíritu Santo nos ha dado la vida de Dios, es una nueva vida en nosotros. Por eso los que no reciben a Cristo, los que no se han bautizado en Cristo, entonces no pueden tener la vida de Dios. Pueden estar en una religión, pero no pueden tener la vida de Dios, porque el que da la vida de Dios, el que da el Espíritu Santo, como hemos visto en los otros temas, es cuando el corazón arrepentido se vuelve a Dios, reconoce sus pecados y Jesucristo, ¿no? Paga por esos pecados y viene el Espíritu Santo a nuestra vida. Y en el bautismo nos estamos identificando con esa muerte, con esa resurrección, a una nueva vida y vamos, en toda nuestra vida vamos glorificando a Dios con todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, de esa manera es que nos identificamos con la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Mm? En Colosenses también habla de esto, ¿no? Colosenses capítulo 2, verso 12 dice, sepultados con él, o sea, con Cristo, en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, ¿no? Entonces dice, hemos sido sepultados, ¿no? Juntamente con Cristo por el bautismo, pero hemos salido nuevamente a vida por el poder de Dios, o sea, el poder de Dios llegó a nosotros a través del Espíritu Santo y tenemos en nosotros el poder de Dios, tenemos una nueva vida, la vida de Dios en nosotros, y eso nos da el poder de Dios en nosotros, ¿no? ¿Para qué? Para poder vivir una vida de acuerdo a lo que Dios quiere. ¿Mm? Ahí mismo en Colosenses capítulo 3, ¿no? Verso 1 dice, si pues, Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, ¿no? Entonces dice, hemos resucitado con Cristo y ahora comenzamos a buscar las cosas espirituales, todo lo que es de Dios, todo lo que Dios tiene para nosotros, todo lo que Dios nos ha provisto como herencia, todo lo que Dios ha provisto para nosotros para que podamos tener una buena vida, poder enfrentar las situaciones en paz, con fe. Todo eso ha venido a través de volvernos a Dios, de caminar en este caso en el bautismo, en obediencia al bautismo, y es una identificación que tenemos con Cristo. Y lo otro es que
nos introduce en su cuerpo, introduce en el cuerpo de Cristo, y de esa manera nosotros pasamos a ser partes, ¿no?, del cuerpo de Cristo, un cuerpo espiritual, un cuerpo donde ya podemos recibir revelación de las cosas que son espirituales, ¿no? Que Dios ha provisto para todos sus hijos. Entonces, a través del bautismo también pertenecemos a la iglesia local, en este caso, ¿no? Y podemos identificarnos en la iglesia donde estamos, ¿no? Esta es una parte donde a través del bautismo también nosotros podemos, cuando Jesucristo se bautiza, dice que se abren los cielos y desciende el Espíritu Santo como paloma sobre él, ¿no? Entonces, el hecho de abrirse los cielos y viene la voz de Dios que dice, este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. O sea, Dios se complace cuando hay un paso de obediencia, Dios se complace, se alegra por nosotros por el paso de obediencia, y se abren los cielos. Eso quiere decir que comenzamos a experimentar más de cerca, ¿no?, las cosas espirituales, comenzamos a experimentar más cercano el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque al dar un paso de fe, al meternos en el cuerpo de Cristo, entonces nos estamos identificando con su muerte y su resurrección a una nueva vida, a una vida espiritual, ¿no? Así que todos estos versículos nos hablan pues de la importancia del bautismo, ¿no? Y la identificación con la muerte y resurrección de Jesucristo. Y tenemos que decir, bueno, que la iglesia del Señor, que es su cuerpo, es un organismo espiritual, o sea, es un organismo vivo, ¿no? A diferencia de cualquier otra organización. Nosotros necesitamos, para este mundo, necesitamos registrar una organización en el sistema legal, en el sistema del mundo. Necesitamos tener un nombre, tener una organización, ¿no? Pero el hecho es de que, siendo parte del cuerpo de Cristo, ante el mundo es una organización, pero para Dios somos un organismo vivo, una iglesia que tiene la vida del Espíritu Santo en sí. Entonces vamos siendo guiados por el Espíritu Santo, vamos creciendo en la obra de Dios a través del Espíritu Santo, y por eso es que uno puede ver las manifestaciones de Dios, muchas veces en respuestas inmediatas, otras veces respuestas de oración que pueden tomar un tiempo, pero ahí vamos viendo que el poder de Dios se va manifestando. Entonces es un organismo vivo, ¿no? La iglesia, porque cada miembro, al tener el Espíritu Santo, es un miembro espiritual, es una parte del cuerpo, del cuerpo de Cristo espiritual, ¿no? Sí que tenemos esas dos connotaciones. Una cosa para el mundo, ¿no? El mundo ve la iglesia como una organización más, no más, que cree que tiene sus creencias, pero nosotros sabemos que somos un organismo vivo, que el Espíritu Santo revela cosas, lo que le revela a uno le puede revelar a otra persona, no es cuestión de religión. Entonces, por eso es que nosotros aprendemos la palabra, como leímos anteriormente, ¿no? Vayan y prediquen el Evangelio, bautícenlos y enséñenles las cosas que les he mandado. Entonces, por eso que nosotros aprendemos, porque es parte de nuestra vida espiritual, ¿no? Y leíamos en estos últimos versículos, buscad las cosas de arriba. Eso quiere decir, buscan las cosas espirituales, busque lo que es lo espiritual, porque eso es lo que nos va a provocar vida, ¿no? En una oportunidad, en otro pasaje de la Biblia, cuando Jesucristo le preguntó a sus discípulos, ¿no? ¿Quién dicen ustedes que soy? Y bueno, y le comenzaron a decir muchas cosas, y eh, muchos de ellos se habían ido, ¿no? Se habían apartado, muchos discípulos se apartaron,
Y Jesucristo, antes de preguntarles quién era él, entonces le dice, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro le dice, no, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, ellos reconocían de que había palabra de Dios que eran palabras que provocaban vida eterna. Entonces, todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, cuando nosotros vemos algunos versículos de la palabra de Dios, eso es vida para nuestro espíritu. Nuestro espíritu se va alimentando de ello, de la palabra de Dios. Por eso es que muchas veces la palabra de Dios tiene que corregir en nosotros, va a corregir malas maneras de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque son cosas espirituales. A veces uno no lo puede ver así a profundidad, pero son cosas espirituales, ¿no? Y el espíritu comienza a trabajar en nosotros, nos va poniendo un sentir. No sé si yo compartí con ustedes anteriormente cuando Sebastián se convirtió, eh, los chicos de Cartelen se convirtieron. Sebastián, en una oportunidad fuimos a una ciudad, no recuerdo cuál fue, y nos hospedamos en un hotel ahí, y él después cuenta el testimonio que él, cuando entra al cuarto de hotel, había un cargador, alguien se había olvidado un cargador de un móvil, y él lo tomó, y a la hora que ya estuvimos 2 días ahí, al tercer día ya nos íbamos, y cuando él está saliendo siente la voz de Dios en su interior que devuelva ese cargador. Eh, y él, bueno, piensa y dice, bueno, que es solamente un cargador, alguien se lo olvidó, pero sentía fuertemente que tenía que regresar. Y él se da vuelta, se regresa y entra a la recepción, le dice esto ha estado en el cuarto, la persona que ha estado anteriormente se ha olvidado y lo devuelve. Para muchos eso puede parecer algo muy simple, pero póngase a pensar en una persona que ha sido delincuente toda su vida y que de pronto tiene una experiencia en su interior de algo que está mal, que no debe hacerlo, ¿no? Y uno puede poner muchos pretextos y decir, bueno, la persona se lo olvidó, ya quién será, dónde estará, ya se habrá ido, eso no va a ser de nadie, seguro se lo van a agarrar en la recepción. O sea, uno puede tener cualquier eh, excusa o cualquier argumento para ir en contra de eso, pero lo que este chico experimentó fue la presencia del Espíritu Santo en su vida, poniéndole freno en algunas cosas. Entonces, hay muchas cosas que no conocemos de las Escrituras, pero que a ir siendo reveladas van a ordenar nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirnos, quiere que seamos bendecidos. No es porque nos quiere poner cargas a nuestra vida, sino porque la bendición está en caminar en obediencia. Entonces, el bautismo es su parte de ello, es una parte importante porque es un paso de obediencia y una identificación y introducirnos en en el cuerpo de Cristo, ¿no? O sea, es parte muy importante. Como un pequeño testimonio, yo cuando me convertí, pensaba que yo ya estaba bautizado, ¿no? Porque a mí me habían bautizado de niño y yo no se me había revelado lo que era el bautismo. Y en una oportunidad fui a una célula de una casa en Tiresé, de unos hermanos, y ahí no se habló del bautismo, pero de pronto, no sé, algo me toca a través de la palabra y hablo con el pastor, le digo, pastor, quiero bautizarme. Y era un miércoles que teníamos las reuniones, ¿no? De células ahí en ese tiempo. Y me dice, ya el domingo te bautizamos entonces, inmediatamente, ¿no? Entonces, el domingo me bautizaron y después yo estaba pensando o sea, cómo no recordaba ni cómo fue el impulso que tuve que yo necesito bautizarme. Entonces ahí tuve una revelación del paso importante que había que dar. Y bueno, y de ahí me bauticé y comencé a experimentar muchas más cosas con Dios. Entonces,
es parte del Evangelio, es parte importante de la palabra de Dios, ¿no? Y a través de ese paso, entonces se abren los cielos, comienza uno a experimentar las cosas espirituales, las cosas de Dios, y, y vamos a ir avanzando y creciendo en nuestra vida espiritual y vamos a ser bendecidos pues por la palabra de Dios, ¿no? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Mm? Amén. Bueno, no sé si hay algunas preguntas. Podemos dejar este tiempo para preguntas. ¿Nadie? Sí, Quedó. yo tengo una Sí, pregunta. dígame. Eh, no, está bien claro que tú dices que el bautismo es muy importante, pero por ejemplo, a veces yo escucho escucho yo que dicen que el bautismo es algo simbólico y entonces cuando lo presentan de esa manera, entonces como que suena como que si no fuese importante. O también a veces escucho cuando una persona que está a punto de morirse y Ujú, dicen, pero recibió a Dios. Ay, la gente se pone contenta. Ah, qué bien que recibió a Dios antes que esta persona se muera. Pero entonces ujú. entonces, ah, qué bueno, pero no se bautizó. Claro. Entonces, ¿qué importancia hay entonces en que yo me he bautizado, Ujú. pero digo Claro. solamente, Mira, ajá, hay casos, ¿no? Porque no alcanzan a hacerlo. ya, ¿Me entiendes? Es como el ladrón en la cruz, mm, ¿no? Tenía el Señor a su costado dos ladrones, ¿no? Que estaban crucificados juntamente con él. mm, Y uno de ellos, bueno, se arrepintió y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Él tampoco se bautizó, claro. ¿no? Pero estuvo con el Señor en el paraíso, porque el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo, Ah, así le dijo, ¿no claro. es cierto? Entonces, por eso cuando estamos hablando del bautismo, es importante dar ese paso de fe para que tú puedas seguir caminando en la parte espiritual, pero es una identificación de lo que pasó ya en tu corazón, ¿no? Dijimos que se hace público, ¿no? Mm, Lo que ha sucedido en tu corazón, tú lo haces público delante de las personas. mm, Hay gente que no alcanza a hacerlo, pero ya pasó algo en su corazón. O sea, hubo la transformación, el Espíritu Santo viene a su corazón. Y, y es como, yo pongo un ejemplo que no sé si será un buen ejemplo, pero es como si nos imaginamos una piscina de agua limpia, ¿no? Y tú agarras un vaso y metes el vaso en la piscina y lo tomas, ¿no? Esa agua está dentro de ti, ¿no es cierto? Porque te la has tomado. ¿Y qué pasa si después tú te tiras al agua y te zambulles en el agua? O sea, tú estás dentro del agua, pero el agua también está dentro tuyo, ¿no? mm, Entonces, cuando recibimos a Cristo, nos arrepentimos en nuestro corazón, viene el Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero cuando nos bautizamos, nos metemos dentro del cuerpo de Cristo. ¿Mm? mm. Es algo así similar. Entonces, las personas que no alcanzan a bautizarse por enfermedad, por muerte o lo que sea, tienen a Cristo en su corazón, pero no alcanzaron a experimentar una vida espiritual. No alcanzaron a experimentar todo lo que Dios tenía para ellos, ¿no? Entonces, no es tan importante, claro. Es importante porque si tú no experimentas la parte espiritual de lo que tiene que ver con el cuerpo de Cristo, puede llegar un momento que tú niegues la fe porque no vas a experimentar muchas cosas. No vas a tener una fe viva, ¿no? Eh, y vas a tener una fe solamente muy débil. Entonces, pero si el Espíritu Santo está en ti, en algún momento tú vas a recibir esa revelación de que debes hacerlo, porque el Espíritu siempre te va a llevar a la obediencia de la palabra. ¿Entiendes? O sea, siempre que alguien que ha recibido a Cristo no va a dejar de bautizarse, salvo que sea por estos casos que estamos viendo, ¿no? Claro, porque si en un caso esta persona que ha recibido Dios
no siente que quiere bautizarse, entonces significa que esta persona no ha recibido a Dios con genuinamente. Exacto, Se supone que si esta persona exacto. ha recibido de verdad, Ujú, ¿no? Se supone que va a haber un día que él mismo o ella misma va a decidir que me quiera bautizar. claro, exacto. Así es. Creo que hay otra ¿No? pregunta ahí, Evi. ¿Mm? Ya, esto no es de la tema, pero yo quiero preguntar, personligt, ¿cómo puedo yo volver a Jesús cuando las cosas son difíciles y parece que nada quiere funcionar? Eh, cuando hay problemas, Mm, eh, o sea, yo no sé qué tipo de problemas puedas tener, pero, por ejemplo, si alguien tiene problemas siempre nuestros problemas están relacionados con nuestra parte carnal, con nuestra parte natural. Siempre está mm, relacionado con eso, porque la carne siempre te va a querer llevar al mundo, la carne siempre va a querer, ¿no? Pero tú mm, tienes, cuando hemos recibido a Cristo, tenemos el poder de Dios en nosotros, como leímos hace un rato. El poder mm, de Dios actúa a nosotros. Entonces, nosotros, cuando venimos en oración y le pedimos que el Señor nos dé fuerzas para poder superar las cosas que vamos viendo que está mal, ¿no? mm, Porque cuando tú te das cuenta que algo está mal, es mm, que sabes, porque el Espíritu Santo te está mostrando que está mal. Si no tuvieras el Espíritu Santo, no te daría lo mismo hacer las cosas mal, ¿no? mm, Como decía Alessandra, bueno, quiere decir que entonces no tiene al Señor, pero si tú te das cuenta que están las cosas difíciles, que estás luchando, es porque hay una lucha entre tu carne y tu espíritu. mm, Lo que quiere decir que sí tienes el espíritu, pero que tienes que hacerte más fuerte espiritualmente para que puedas vencer todo lo que tiene que ver con la carne. Pero mm, la palabra dice que nosotros podemos venir a Dios en todo mm, momento. Y eso, no sé, te puedo leer un versículo aquí en Primera de Juan, ¿no? Capítulo 1 verso 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Entonces, cuando comenzamos a depender más de Dios y comenzamos a orar para pedirle que, por ejemplo, tú reconoces si hay cosas que te están llevando a problemas, entonces que el Señor te pueda ayudar para vencer esas cosas. Eso es lo que significa depender de Dios, ¿no? Que tú le mm, entregas, Señor, yo no quiero esto, sácalo de mi vida, ayúdame a, ¿no? A estar fuerte. Entonces, de esa manera uno va fortaleciendo su espíritu y va venciendo las cosas de la carne, ¿no? mm. Amén. ¿Recibiste respuesta o no quedó muy claro? No, está bien, gracias. Ya, bueno. ¿Alguien más? Acá, pastor, Sí, soy Luis. Eh, Pastor, yo tengo una pregunta. Yo no me he bautizado, ya, pues, pero como usted sabe, yo tengo un problema físico para caminar y me cuesta demasiado caminar sin zapatos. Me cuesta ya. bastante. Entonces mi pregunta es, si en el momento que me llegue a mí, el Espíritu Santo me diga que yo me quiero bautizar, ¿hay otra forma de bautizarse, por ejemplo, que me mojen solamente la pura cabeza? Esa es mi pregunta, porque me cuesta mucho. Mire, nosotros podemos hacerlo en el lago también, por ejemplo, eh, Mm, porque bueno, en el lago puede usar usted estos zapatos, sandalias, estos zapatos que se usan para ya, el agua también, o ya, en la misma iglesia también ¿cómo se llama? Usar eso, ¿no? ya, Ese tipo de zapatos si es que no puede estar descalzo. ya, O sea, se puede buscar la manera la de manera, hacerlo, porque hemos tenido bautismos, por ejemplo, en lagos, personas, por ejemplo, que estaban de paso y querían bautizarse, o sea, que iban a viajar a otro país y se bautizaron antes de viajar, entonces lo hemos hecho en lagos, por ejemplo, en un lago. Siempre hay una manera de solucionar, ¿no? Eh, ya.
Así que, bueno, ahí cuando usted diga y nosotros pues, buscamos la forma. ¿Mm? Ya, gracias, pastor, por su Pero respuesta. bueno, pero como le digo, la hermana también se bautizó ya, o también la hermana, Sí, ¿sí? verá, pastor, tiene un tiempito, verá, yo cuando yo vine por primera vez en el 1999, Ya, me llevaban a la iglesia cristiana, pero ya, ahí me decían, o sea, como que el Espíritu Santo no me llegaba todavía y me decían que me bautice. ya, Entonces yo no, todavía no sentía el Espíritu Santo, pero resulta que en el 2021, desde el 2020 que yo le sigo al Señor. Y ya, el 2021, el mismo Espíritu Santo me dio o sea, es que le lleva, que tengo que bautizarme, no ujú, es que a la fuerza no, como fue en el 99, claro, no sentía nada, pero en ese claro, momento sentía que quería bautizarme, que tenía que bautizarme. ujú, Y justo me había dado una infección en el oído, que mm, yo tengo problemas en los oídos. Y ya, resulta que yo no podía estar, yo soy prohibida de estar en la piscina o en un lago, no puedo estar, tengo que ya, estar, o sea, cuidarme. Y resulta de que mi tío, como él me llevó a la iglesia, me había comprado unas gorras especiales para natación que utiliza, ujú, ¿no? sí, Pero yo me acuerdo que en esa vez, como tenía el Espíritu Santo, como digo, que le atrae, que tengo, pero era una ujú, alegría cuando yo me bauticé. Entonces yo dije, no, y yo no me puse la gorra esa. Yo ya, dije, me voy a bautizar como Jesús, el pelo suelto, no, ya, a lo natural. Y sabe que al bautizarme no me entró ninguna gota de agua. mm, Seco, me puse el algodón, seco, una emoción. Fue amén, bien qué bonito. bueno, Mm, amén, pues hermana. Sí, pues, Sí, así que siempre tenemos, hay una solución, ¿no? Para ya, poder, así que cuando usted diga, hermano, ahí buscamos la manera, pero bueno, ya. es importante esto para poder, como le dije, ser introducidos en el cuerpo. Usted hace algo público, yo estoy decidiendo seguir a Cristo, ¿no? Y Ya. bueno, y es una bendición para nuestra vida, pues. ¿Mm? Ya, pastor, muchas gracias. Amén. Muchas Bueno, gracias. ¿alguien más? Pastor Luis, una Sí, pregunta cortita. En nuestra sí. congregación, ¿cuál es la edad mínima para bautizarse? Mire, no tenemos, o sea, obviamente que tiene que tener ya conciencia de lo que está haciendo, pues, Ujú, ¿no? Eh, ujú, pues a veces, por ejemplo, o sea, mayormente las niñas un poco ujú. Más más, antes. más maduras que los niños, ¿no? Sí. O sea, pero depende, o sea, si ha entendido lo que significa, ha entendido lo que es el bautismo, lo que es el Ujú, entregarse a Cristo, si ha entendido esa parte y quiere bautizarse, ujú. lo puede hacer, ¿no? Entonces, Ok. lo que hacemos con estos temas nosotros nos sirve a nosotros mismos también para poder enseñar a otros. Todos los Ujú, temas que hemos visto siempre nos van a ser beneficiosos para nuestra vida y para la vida de otras personas que podamos enseñarle, ¿no? Entonces, si es uno de nuestros hijos, eh, tenemos que enseñarle lo que es el bautismo, ¿no? sí, porque, Hemos tenido bueno, personas, por ejemplo, ujú, que como contaba la Sandra. hermana Alessandra, Ujú, eh, que se bautizó, pero ella no, o sea, no sentía que tenía que bautizarse más que prácticamente la convencieron. Hemos tenido varias personas que se han bautizado, ¿no? Por ejemplo, hubo una persona que se había bautizado porque tuvo un problema en la familia, uno de los niños se había enfermado, su sobrino se había enfermado muy grave y no alcanzaban llevarlo al médico y lo llevaron a la iglesia que estaba al frente. Y el pastor oraron y los hermanos oraron por el niño y se sanó. Entonces, de agradecimiento, esta persona se entregó al Señor y se bautizó, pero su vida siempre estuvo irregular. Aparecía, desaparecía, ¿no? Llegaba, ¿no? A la iglesia, después desaparecía un tiempo, estaba, bueno,
en el mundo, después los problemas la traían de nuevo. Y una vez, bueno, se metió a estudiar con nosotros la escuela bíblica, y en el momento de que se da el tema del bautismo, es como que ahí recién recibió y dijo, yo tengo que bautizarme de nuevo. ¿Puedo bautizarme de nuevo? Dijo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros dijimos, claro que puedes hacerlo porque ahora tienes conciencia de lo que es el bautismo. Antes no has tenido conciencia de lo que realmente significa, pero ahora tú deseas hacerlo porque tienes la convicción ya para hacerlo. Y se bautizó. Y la palabra, por ejemplo, habla también de personas que se habían bautizado, pero que no habían entendido y se bautizaron de nuevo. Si lo encuentro por acá. Ese dato sí no lo sabía, pastor. ¿No? No. Mira, en Hechos 19, dice, del verso 1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, ellos ya se habían bautizado en el bautismo de Juan, ¿no? Claro. Pero no sabían del Espíritu Santo, no sabían que a través del Espíritu Santo iban a ser metidos en el cuerpo de Cristo, en el nombre de Jesús y todo eso. Y cuando Pablo les explica, bueno, fueron bautizados. Entonces Claro. ahí vemos que hay, de pronto que hicieron algo que no habían entendido a profundidad lo que era. Entonces, cuando viene esa revelación, ya se bautizaron. Sí, a mí me pasó eso cuando hice la escuela bíblica nivel 1 en Escubos. Ya. Y a veces uno se pregunta por qué, bueno, yo por lo menos particular, yo dije, ¿por qué yo esperé tanto tiempo para dar ese paso de obediencia si yo ya sabía y había recibido a Cristo? Pero ¿por qué tantos meses yo me demoré en dar ese paso de obediencia? No lo sé, pero doy gracias a Dios de que lo di y que esa vez en la escuela bíblica pude recibir que yo me tenía que bautizar. Ya era tiempo. No, y ahora pues uno ve pues que el crecimiento, ¿no? O sea, usted ha crecido bastante, no en tamaño, pero sí Es espiritualmente, verdad. pero sí después de haber tomado, o sea, de haber entendido y recibido la palabra y ha hecho, sabiendo ya, recibiendo revelación de la palabra, entonces viene un paso grande, ¿no? Al poder experimentar después cosas más profundas. Pero mientras no hay ese conocimiento, entonces hay como un freno, pues, ¿no? Un freno, es verdad. No quiere decir que no sea salva, como vemos el caso, pues, que hemos visto los casos, ¿no? O que el Espíritu Santo no lo tenga. Usted tiene el Espíritu Santo, pero en ese paso hay como una apertura de los cielos para que recibir la revelación espiritual. Sí, Amén. es verdad. Gloria a Dios. Amén. ¿Alguna otra pregunta?